mismo sol, kallaripantiukuna, tiakuna, wawakuna, wamrakuna, kuitsakunapas tiarishpa gulpillata yalipashunchik. Tukullakuna riksirishpami ñukanchipak runa yuyaykunata huyashpa katishun. Chaypachami mashi kunanqa katishunchu. Ari mashi, tapupashunchik mashi Narcisota imata mikunan apunmashkanchik. Imanalla mashikuna. Ari, kunan rikuchiknichimi la dualidad en la medicina quichua plantas. Astillero Bella Aurora, Sacha Mikuna Wasi, Lago Agrio. Video musical arrepentida con el grupo Chayanag. Kumba tukuspa yalipashunchik. Wasepi kumban mashikuna, kikingunata imatapas nanaypika, imata kallaripika shinangichi. Punta mandami mamakuna hatukukunapas, imapas nanaykunata charikpikanin. Chirimi yaykushkanga, shinallata kunukunami hapishkanganin. Chaymi kunan pachapika shuk rikuchita apamushkanchik. Imashami ñukanchik mamakuna shuk yurakunawan hambin. Kay mamakunaka wawakunamanta pachami yachahushpa katishka. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. La salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Para los pueblos originarios, la salud es aún más integral y se lo practica en el diario vivir. La salud es estar en armonía entre los individuos, las comunidades y el universo. Cuando se rompe ese equilibrio es cuando la medicina tradicional interviene. Los yachakuna, las mamaparteras, restablecen la armonía sin necesidad de fármacos. La misma Pachamama se encarga de curar, solo es necesario conocerla y mantener una relación respetuosa con ella. ¿Qué enfermedades conoce por calor, por ejemplo? Hay personas que tienen bastantes de la presión alta. Calor por adentro del estómago. Entonces ese calor tiene que curar con la hierba misma, hoja de granadillas. Si me sabe dar fiebre por esa situación, yo siempre lo utilizo, es el trago puro a punta, pero con limón con sal. Ya para calor que para. Las enfermedades del frío, por ejemplo, tienen lo que es la parte de los huesos. También no pueden escuchar. Es resfriado, pasado, como es reumatismo, todo eso. Ya viene a doler los hombros, los huesitos de los dedos. La gripe, la tos, el dolor de la garganta. Yo no utilizo mucho el medicamento que es con químicos. Mire que vivimos en donde que tenemos todos los remedios, pero no sabemos utilizar, no sabemos dar uso. La medicina tradicional es una práctica de salud ancestral que se mantiene en los pueblos originarios de América hasta la actualidad. En Katia pues hambi dura ukagas paka sina hambi ukunata ka planta guanja hambispa kausan kaparka. Chaykunata me riku hunkarkan chikte mauras ta yachahusha mi ashka pacha rikuspa tiahun kaskan. A los 28 años ni akasarinear. Ñuka hambigu planta ka porque original pachakan de la mata a la olla chaykarimos directo hambinakan fresco planta ukunakapi kuno planta ukunakapi pas intermedias pagu rinkaskan. Y más ñuka tia hambi hunkarka chaykunata kani. Prueba hasta mejor ta yachahuspa rirkani rinkatia ta lisper chaykarimos. Nachunejurkani cedrón, toronjil japonizago, toronjil, tomillo, sina ñaco de manzanilla, orégano, sina ukona menta kona, riguitauca cosas ukona, pero caipillata tian. Chaykuna mari ñukanchipa, hambi planta ukunaka, original kuna marikan. En la Sierra Norte del Ecuador, los yachak diagnostican, prescriben un tratamiento y curan. Pero la inequidad y exclusión que viven hasta la actualidad los pueblos originarios en cuanto al reconocimiento y fomento de los saberes ancestrales en el campo de la salud y control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituyen un peligro común. Tuve un abuelito que sabía curar. Él era buscado de mismo del pueblo por la planta que conocía preparada, sí, de eso. Él sabía decir
Javier comprende, Javier siente sabor, Javier entiende, Javier coge a qué hora estoy cogiendo las plantitas. Empezó a enseñarme. Poco dormía, juntos levantaba, preparaba él, yo también ayudaba, él te probaba, yo también probaba. Me daba gusto. Mi abuelito me hacía conocer las plantas, como dicen, no frías, no, sino que hay plantas cálidas, plantas frescas, plantas destempladas, plantas que son desnivelados también. De ahí, para mi profesión a curar, yo fue, en paz descanse, mi papi se fue a dejar en Santo Domingo de los Colorados, había vivido finadito Abraham Calasacón. Él me enseñó a preparar las plantas de la selva. Él me empezó a preguntar, ¿sabías con tu padre y con alguien conocías las plantas de allá de Imbabura? Yo contestaba, sí, conozco muy bien por mi abuelo. Entonces empezamos a preparar las dos partes. Una parte de la selva, que es la planta para enfermedad, tal parte de enfermedades, tal parte de cuerpo. Otra vuelta como de la sierra, ¿qué planta es para esta enfermedad? Para competir con la otra planta. Y entonces así nos íbamos. Las plantas medicinales cumplen un papel fundamental en la curación, siendo indispensable tener el conocimiento de cómo usar los principios curativos de las plantas, teniendo en cuenta principios fundamentales de la cosmovisión andina, como es la dualidad, es decir, que todo lo que existe en el universo es dual y complementario. Porque ñuka imashpa menene chapuna, imashpa mi ñuka ka painana chidos tapune, paita marquinsa marjapi. Chaita nacho nene, rupaita su nana iruko su unguika, rupaita mi rupanga Shuka shikshita mi shikshimun neng, pero chay shikshika kanmi, cáncer mi shikshita shikshin, kutshuka raurachita raurachik. Entonces, chayka, chay 15 cosas tabillakpi mare ñuka kañayajoni cambiangapa yari. Ropa junikpi kaña, refrescuta cargagan junik. Y chay shu plantakuna kapaykunallata trabajanajo. Si shikshita junikpika, ñakuti kalusta mare carganakani. Chay shikshirukuta wanchigrichun yari. Chay raura junik, chayta lo mismo. Chay raurachis, ropaspa raurachishpa rihuktapas, shinallata mare. Cachita ñakuti yalillakuchuranolmo. Chikani maymana rihungayaspa. Ishkantallata me utilizajuna, pero más que mi alichina, yapa Carlos Mandakakpilla, chirillata cargaspa kana. Kote chirishpa, chay escalofrita cojo un hijo, chay conaps, Carlos Mandapas cojo un mar. Chica, a la fuerza más refrescutas, tan chay chirichijuta cachasata me jambina orma. Ama con uxa, pues ya le echo un ishpa, terciana nench. Terciana. Ashayaya ta churana chiri pastita que chamanda kunukta carga chita carga china su 15 planta gumasgo. Chaykaman miña. Terciashka neshkani. Una socialización amplia de los beneficios que brindan los conocimientos ancestrales es esencial para alcanzar un grado más alto de salud, porque todos cada vez más necesitamos estar sanos, en armonía y en equilibrio corporal, social y con nuestro entorno en un mundo moderno que cambia de manera constante. Shinaka kikimba wasipika, bisatayman nanahupika, imata karan kikimba hatukuka? Ñuka hatukuka shina nanaykunata hapikpika cebolla sapikunata, filin muyukunata timbuchishpa karan. Ari, yachajunami kanchik ñukanchipas wakinpika mamapas ishakpika ñukanchillata yurakunata riksishpami hamirita ushashunchik. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Santiago nishka mayu mañapimi Bella Aurora nishka ayllu llaqtatian. Kay llaqtaka Borbón nishka kitipimi Esmeraldas markapi. Kay llaqtapimi kawsan tayta Nelson Eki Caicedo. Payka epera runami kan. Kay runa tiyuka wambullaykunatami rurashpatian. Kashnakunata rurashpami paypa wawakunamanpas, shinallata paypa ayllukunatapas yachachishpa katijushka. A orillas del río Santiago y del río Cayapas están ubicadas varias de las comunidades del Cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas.
Estos ríos son las principales vías de transporte que los habitantes usan. A diario se ve un sinnúmero de botes yendo y viniendo con pasajeros y cargas. Los botes, principales medios de transporte, necesitan un lugar especializado para su elaboración y mantenimiento. Por eso, en la comunidad Belia Aurora, a pocos metros de Borbón, a orillas del río Santiago, queda el astillero de don Nelson X. Caicedo. Mi profesión es de hacer esto, canoas, algunos botes, el estilo que quieren le hago, como el modelo que hay como en cualquier parte, de algún carro, así mismo uno trabaja así. Reparo las canoas y ya voy entregando a los dueños cuando termino de reparar. De este arte que yo aprendí tengo 23 años ya trabajando en esto. Vivíamos en Tambillo, cuando yo aprendí con un señor que llama Flores, que del sobrenombre dicen el Regalito. Yo con el señor trabajé 2 años y medio para yo poder producir esto, para yo trabajar solo. Para trabajar esto traen los dueños mismos, me traen las canoas, ya medimos el ancho que vaya, entonces ya le doy el presupuesto o le doy la lista para que saquen la cantidad de la madera que se va a ocupar uno. Eso se consigue para las cabeceras de los ríos, en la montaña. De allá lo traen a vender acá al pueblo, lo que sacan de eso también. Don Nelson y su familia son de la nacionalidad épera. Los épera son un pueblo conformado por 500 miembros que viven principalmente en la comunidad Santa Rosa, pero también en varias comunidades de los alrededores de Borbón. A su nombre tienen 333 hectáreas de territorio y es de estos bosques de donde los épera toman lo necesario para su consumo alimenticio, medicinal e inclusive para la construcción de sus canoas. Esta canoa le pidieron para que la hicieran nueva, entonces ya lo están trabajando en nuevita. La madera que están metido, esta madera llama jiguapalialte. Esta tabla que están arriba llaman cedro. Los demás así es esa madera puro cedro el resto. Esto se estamos trabajando, se demora unos 4 a 5 días para terminar esta canoa. El cafecito de atrás también es guagaripo, esa canoa, una marea que se llama el guagaripo. Ya tiempo ha llegado aquí, no han traído los dueños el material, entonces por eso está ahí. Ah, es por eso. Si el bote, para que no se pudra mucho, la canoa esta le vira de boca abajo, le pone unos palos, lo vira y busca algunas hojas o hojas de zinc, lo tapa por encima para que no esté mojando. El joven ahí está trabajando, poniendo el cabo en las rejas, sellándolo para que ya no pase el agua y el sellador viene atrás. Ese sellador se llama cemento plástico. Como van metiendo el cabo, le van sellando, eso llama el cemento plástico el sellador. Entonces ya con esa cosa que va poniendo ahí, ya no pasa el agua, va tapando las rejas. El cemento plástico tiene más ventaja porque uno trabaja más rápido. Y más antes había las brea, tenía que cocinar en la candela y así caliente tenía que ir echando en las rejas. Había mucho peligro hasta quemarse uno porque había una época que me quemé todas estas 2 manos. Y encima de ese ponemos esa tira de zinc para abajo para ir clavando. A todas las rejas, señorita, para que quede bien terminadito. Reparado así, este bote está aguantando más o menos unos 2 años. A los 2 años ya cuando está comenzando a echar agua otra vez, lo traen para reparar de nuevamente. Comenzamos de las 7 de la mañana, aquí trabajamos hasta las 5 de la tarde. El día, así trabajamos. Una canoa de esto en 5 días está terminando de esa hora que estoy. Y para ponerle el cabo a toditas las rejas, ¿cuánto demorará? Más o menos unos 2 días. El trabajo que don Nelson X realiza en el astillero le ha sido muy fructífero. Con él ha sostenido a su familia. Además, él ha enseñado a sus hijos esta labor, quienes también le ayudan y trabajan juntos. El dueño, si quiere que lo pinte, ya el dueño viene, habla con el trabajador
a ver si cuánto le cobra para que le dé pintando la canoa. Pero si el dueño de su canoa, de su embarcación no quiere o no tiene plata para comprar las pinturas, él lo va llevando así nomás. Ya terminamos el trabajo, ya le entregan, ya le va llevando. De esta canoa uno lo trabaja para andar aquí, para andar remeando, para cruzar un lago a otro, para así y hacer su comprita y regresar nuevamente a su casa. Aquí utilizamos todo sin esto no es nadie como al centro, el que no tiene carro no anda casi también. Tener su embarcación, su propiedad, a la hora que usted quiera ir se va. Ñukanchik shuk taytakunaqa ashtaqa yuyaykunata charin, shinallata sumaqlla llankaykuna rikurin. Chashna alichik makita charishpaka yakukunapi purikuyman llannachu mashi. Ari mashi, mayukunapika chashna ruraykunawanqa gustullami yalirinqa. Ashtawankarin ñukanchika tayta Nelsonta ashtawan wiñarishpa katichun nipanchik. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook Bajo un Mismo Sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv. O llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. A continuación les compartimos los mensajes que nos llegan de nuestros seguidores. Carla Carvalho nos escribe: felicidades por este programa. Saludos, sigan adelante, es una inspiración para la gente joven de salir adelante. The Spirit Flow, gran programa colegas, sigan así. Néstor Cachihuango nos dice: Alipacha mi masikuna, kusijunimi ñukanchik runa shimita ñawpaman apanajushkamanta. Jones, muy bueno, dan muchas palabras para pensar. Yo donde quiera siempre digo que soy con orgullo un indígena otavaleño. Tengo 18 años y me gusta hablar quichua. Gracias, APAC. Kikinga mikushkiankichu pincho de mayón, maito de tilapia, guayusa yakutayman. Maito de tilapia nishkata mikushkanimi mashi. Chayta chukunambi rimagrinchi. Chaykunata rikushpaka yarhanga mari ana. Yarhanga mari, shinapas rikuchishalla. Lago Agrio kitipimi shuk mikuna wasitian. Chay llaktamanta mikunakunata rurankashka. Chaymi mikuk runakunaka ñukanchiman villachishpa karka. Kaypi mikunakunaka mishkillami nishpa. Shuk pushtukunapika mana shinata tarinkichichu nirka. Rikushunchi. La comida tradicional de la nacionalidad quichua es un gran atractivo para todos sus visitantes. Pincho de mayón, maito de tilapia o caldo de carachama con agua de guayusa, chicha de chonta o yuca son algunos de los platos que se pueden disfrutar en el restaurante Sacha Mikunawasi, ubicado en el centro del Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Hace 5 años que empezamos a poner como tipo restaurante ubicado casi cerca del SRI. Tuvimos 4 años y luego trasladamos acá, 1 año que cumplimos aquí en este lugar. Y llegan muchos clientes y como aquí es domingo a domingo la preparación. Tanto maito de carachama o como plato especial, campeche, caldo o maito de campeche. Acá en cambio tenemos carachama y igual maito o caldo también se le hace. Y además tenemos los mayones, chicha de chonta. Aquí no hace falta chicha de chonta, todo el año hemos tenido así, permanentemente. El lugar está adornado con elementos alusivos a la Amazonía y a las culturas de acá. 5 nacionalidades distintas que radican en Sucumbíos y que están presentes en este entorno dedicado a resaltar la gastronomía quichua. ¿Cuál es el ingrediente que usted pone al maito para que sea tan rico? Solamente hoja de bijao y con sal, todo natural, nada de aliños. Ya después, agüita que se le echa, nada más.
Eso han servido en mi comedor. Eso me enseñó mi madre. Ya desde niña he aprendido eso. ¿Ya? Nuestro alimento era así, solo cualquier pesca íbamos y hacíamos maito. Puede ser desayuno, almuerzo o merienda. Eso era nuestro. Y la yuca que iba siempre acompañado con el pescado. Clientes como Miguel Albán y Darwin Maldonado aseguran que desde que llegaron a la Amazonía disfrutan mucho de los platos tradicionales como los mayones y el maito, pero preparados aquí en el restaurante Sacha Mikuna Huasi. Nos decidimos a probar porque nadie habíamos probado los mayones, entonces decidimos comer y estaba muy rico, muy sabroso, y empezamos a todos los compañeros que vienen de allá de Quito, entonces todos los traemos para acá, compañeros, amigos de donde estamos, les traemos para acá para que prueben y sientan el sabor del plato típico de lo que es de aquí de la zona de la provincia de Sucumbíos. Bueno, el sabor es bueno, al menos en este lugar a mí me gusta comer esto y a mis hijos más que todo les encanta. Se les pregunta qué quieren comer hoy y quieren venir acá. Entonces es algo muy delicioso. El maito sí, el sabor es único, creo que solamente aquí en Lago Agrio he probado así, porque sí hay en otros lugares de la Amazonía, pero aquí me parece que es característico. Todos los amigos y a los que me están escuchando o a los que me miran, pues que se acerquen acá a la provincia de Sucumbíos, Lago Agrio, busquen el plato típico de Sucumbíos que está aquí a la vuelta del redondel de las banderas, entonces que prueben y sientan el sabor. Buen provecho. Gracias. Este comedor quichua poco a poco se está convirtiendo en un referente en el Lago Agrio, pues es un lugar donde se pueden practicar la convivencia intercultural a través de la gastronomía, ya que aquí es posible probar los sabores y saberes de las culturas amazónicas. Yarhanga mari nirkani. Shinapashima puncha karina mi karinga. Chay llaqtakunapa mikunakunata ashtawan malishpa katingapa. Diana shinapachamikan wasipi riku mashikunapas ñami achapangichi. Chay llaqtakunaman rispaka chayapangichi Sacha Mikuna Wasima. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Kunanga tusuchichpandi tukuchinkapa chayanan mashikuna paykunapan mushu rikuchi takita apamushkakan arrepentida nishpami shutichishka. Imashpachi arrepentida nin pitapas nakazushkanga o pitapas sakishkanga nachu. Sawarishka manda arrepentida kanga. Shinami kanga uyashunchik. ¿Qué pasa, Cris? Bien, aquí sentado, triste. He visto a un ex amor y no me ha sentado bien verlo. Solo sufriendo por eso, solo sufre. Yo pensé que si la iba a ver no iba a sentir nada, pero la sigo queriendo. Pero ella se casó hace tiempos. Ya lo sé, pero me he dado cuenta que ella me quiere y yo todavía la quiero. Mejor compongamos una canción. Vamos. Una para que se arrepiente. Vamos. Hasta que volviste, amor. Demasiado tarde, mijita, porque este amor ya es de otra.
esperarme estás así. Llora, llora, warmiku, por no esperarme estás así. Yo te quise como a nadie, pero eso ya pasó. Yo te quise como a nadie, pero yo ya te olvidé. Por ti mismo, negrita, sufre, sufre. Si te dije que volvía, ¿para qué te casaste? Paykunaka puñaru llaqtamanta kashkata. Ari mashi, Otavalo, shinallata Imbabura markapika sumak taki runakunami tiyan. Kashna takikunawan shuk rikuchikunawanbash tukuchipanchi taytakuna mamakuna. Kikinguna kumbakpimi gulpillata yachahushpa katishunchik. Sumak tutata charipaychi. Ali tutaguta charipaychi.